Pétalos en el viento. Capítulo 1. Libres, al fin. Qué jóvenes éramos el día que escapamos. Cuán exuberantemente vivos nos habremos sentido al ser liberados, al fin, de un lugar tan sombrío, solitario y sofocante. Cuán lamentablemente encantados deberíamos haber estado de viajar en un autobús que traquetaba lentamente hacia el sur, pero sí, sentíamos alegría, no lo demostrábamos. Nos sentamos, los tres, pálidos, en silencio, mirando por las ventanas, muy asustados por todo lo que veíamos. Libres. ¿Hubo alguna vez una palabra más maravillosa que esa? No, aunque las frías y huesudas manos de la muerte nos alcanzaran y nos arrastraran de vuelta. Sí, si Dios no estuviera allá arriba en alguna parte, o tal vez aquí abajo, en el autobús, viajando con nosotros y cuidándonos, en algún momento de nuestras vidas teníamos que creer en alguien. Las horas pasaban con los kilómetros. Nuestros nervios se ponían cada vez más nerviosos porque el autobús se detenía a menudo para recoger y dejar pasajeros. Paraba para descansar, para desayunar, y luego paraba para recoger a una enorme mujer negra que estaba parada sola en el lugar, donde un camino de tierra se unía a la interestatal de cemento. Le llevó una eternidad subir al autobús y luego cargar dentro los muchos bultos que llevaba consigo. Justo cuando finalmente estaba sentada, cruzamos la frontera estatal entre Virginia y Carolina del Norte. Oh, el alivio de haber dejado atrás ese estado de encarcelamiento. Por primera vez en años comencé a relajarme. Solo un poco. Nosotros tres éramos los más jóvenes del autobús. Chris tenía 17 años y era sorprendentemente guapo, con un cabello rubio largo y ondulado, que apenas le tocaba los hombros y luego se rizaba hacia arriba. Sus ojos azules con un borde oscuro rivalizaban con el color del cielo de verano, y su personalidad era como la de un cálido día soleado. Ponía cara de valiente a pesar de la desolación de nuestra situación. Su nariz recta y fina había adquirido la fuerza y la madurez que prometían convertirlo en todo lo que había sido nuestro padre, el tipo de hombre que hacía que el corazón de cualquier mujer se acelerara cuando la miraba, o incluso cuando no lo hacía. Su expresión era segura, casi parecía feliz. Si no hubiera mirado a Carrie, tal vez incluso hubiera sido feliz. Pero cuando vio su rostro enfermizo y pálido, frunció el ceño, y la preocupación oscureció sus ojos. Empezó a tocar las cuerdas de la guitarra que llevaba atada al hombro. Chris tocó "Oh, Susana", cantando suavemente con una dulce voz melancólica que me conmovió. Nos miramos y nos sentimos tristes por los recuerdos que traía la melodía. Él y yo éramos como uno solo. No podía soportar mirarlo durante demasiado tiempo, por miedo a llorar. Acurrucada en mi regazo estaba mi hermana pequeña. No parece tener más de 3 años, pero tenía 8 y era muy pequeña, tan lastimosamente pequeña y débil. En sus grandes ojos azules, ensombrecidos, se ocultaban más secretos y sufrimientos oscuros de los que una niña de su edad debería conocer. Los ojos de Carrie eran viejos, muy, muy viejos. No esperaba nada, ni felicidad, ni amor, nada, pues le habían arrebatado todo lo maravilloso que había sido en su vida. Debilitada por la apatía, parecía dispuesta a pasar la vida a la muerte. Me dolía verla tan sola, tan terriblemente sola, ahora que Corey se había ido. Yo tenía 15 años. Era en el año de 1960 y era noviembre. Lo quería todo, lo necesitaba todo y tenía un miedo terrible de no encontrar nunca en toda mi vida lo suficientemente para compensar lo que ya había perdido. Me senté tensa, lista para gritar. Sí, si ocurría otra cosa mala, como una mecha enrollada unida a una bomba de relojería. Sabía que tarde que temprano explotaría y derribaría a todos los que vivían en Foxworth Halls. Chris puso su mano sobre la mía, como si pudiera leer mi mente y supiera que ya estaba pensando en cómo traería el infierno a quienes habían tratado de destruirnos. Dijo en voz baja: «No mires así, Katie. Todo va a estar bien. Saldremos adelante». Seguía siendo el eterno optimista, visco, creyente, a pesar de todo lo que sucedería. Era lo mejor. Dios, ¿cómo podía pensar así cuando Corey estaba muerto? ¿Cómo podía hacer eso? Eso es lo mejor. «Katie», susurró, «tenemos que aprovechar al máximo lo que nos queda, y eso es el uno al otro. Tenemos que aceptar lo que ha sucedido y seguir adelante para partir de ahí. Tenemos que creer en nosotros mismos, en nuestros talentos, y si lo hacemos, conseguiremos lo que queremos. Funciona así, Katie, de verdad que funcionará». Quería ser un médico aburrido y serio, que pasaban sus días en pequeñas salas de examen, rodeado de miserias humanas. Yo quería algo mucho más fantasioso, y una montaña de esto.
Quería que todos mis sueños estelares de amor y romance se cumplieran. En el escenario, donde sería la primera bailarina más famosa del mundo. Nada menos que eso sería suficiente. Eso le demostraría a mamá. Maldita seas, mamá. Espero que Foxworth Halls arda hasta los cimientos. Espero que nunca más duermas una noche cómoda en ese lecho de cisnes. Espero que tu joven esposo encuentre una amante más joven y más hermosa que tú. Espero que te dé el infierno que mereces. Kerry se volvió para susurrar. Katie, no me siento muy bien. Mi estómago se siente raro. Me invadió el miedo. Su pequeño rostro parecía anormalmente pálido. Su cabello, una vez tan brillante y resplandeciente, colgaba en mechones opacos y lacios. Su voz era apenas un débil susurro. Cariño, cariño, la consolé y luego la besé. Espera, te llevaremos al médico muy pronto. No pasará mucho tiempo hasta que lleguemos a Florida y allí nunca estaremos encerrados. Kerry se desplomó en mis brazos mientras yo miraba con tristeza el musgo español que colgaba y que indicaba que ya estábamos cerca de Carolina del Sur. Todavía teníamos que pasar por Georgia. Pasamos mucho tiempo antes de que llegaríamos a Saratoga. Kerry se puso de pie de golpe y empezó a ahogarse y a vomitar. Yo había llenado mis bolsillos con servilletas de papel durante nuestros últimos descansos, así que pude limpiar a Kerry. Se la entregué a Chris para que pudiera arrodillarme en el suelo y limpiar el resto. Chris se deslizó hacia la ventana y trató de abrirla a la fuerza para retirar las servilletas de papel empapadas. La ventana se negó a moverse sin importar lo fuerte que la empujaran. Kerry comenzó a llorar. Pon las servilletas en la ranura que hay entre el asiento y la lateral del autobús, susurró Chris, pero el perspicaz conductor del autobús debía estar mirando por el espejo retrovisor, porque gritó: ¡Ey, ey, ey, chicos! Desháganse de ese apestoso desastre de otra manera. ¿Qué otra manera sino sacar todo del bolsillo exterior del estuche de la cámara Polaroid de Chris, que yo estaba usando como bolso, y meter las servilletas malolientes allí? Lo siento, sollozó Kerry, mientras se aferraba desesperadamente a Christopher. No fue mi intención. ¿Nos meterán en la cárcel? No, por supuesto que no, dijo Chris con su tono paternal. En menos de 2 horas estaremos en Florida. Trata de aguantar hasta entonces. Si nos bajamos ahora perderemos el dinero que hemos pagado por nuestros boletos y no tenemos mucho dinero para malgastar. Kerry comenzó a gemir y a temblar. Le palmé la frente y estaba húmeda. Y ahora su rostro no estaba solo pálido, sino blanco, como el de Cory antes de morir. Recé para que, aunque fuera una vez, Dios tuviera misericordia de nosotros. No habíamos soportado ya bastante. Tenía que seguir así. Mientras yo dudaba con el deseo de vomitar, Kerry me soltó de nuevo. No podía creer que le quedaba algo. Me desplomé contra Chris, mientras Kerry se relajaba en sus brazos y parecía desgarradoramente al borde de la inconsciencia. Creo que está entrando en estado de shock, susurró Christopher, con el rostro casi tan pálido como el de Kerry. Fue entonces cuando un pasajero cruel y despiadado empezó a quejarse de verdad, y en voz alta, de modo que los compasivos parecían avergonzados e indecisos sobre qué hacer para ayudarnos. Los ojos de Chris se encontraron con los míos. Hizo una pregunta muda que íbamos a hacer a continuación. Estaba empezando a entrar en pánico. Luego, por el pasillo, balanceándose de un lado hacia otro, mientras avanzaba hacia nosotros, apareció esa enorme mujer de color que nos sonreía de manera tranquilizadora. Llevaba bolsas de papel y me las sostenía para que dejara caer las servilletas malolientes. Con gestos, pero sin palabras, me dio una palmadita en el hombro, le dio un golpecito a Kerry debajo de la barbilla y luego me entregó una servilleta. Gracias, susurré y sonreí débilmente mientras hacía un mejor trabajo de limpieza, tanto para mí como para Kerry y Chris. Ella tomó los trapos y los metió en la bolsa. Luego se apartó como para protegernos. Llena de gratitud sonreía la mujer, muy, muy gorda, que llenaba el pasillo con su cuerpo brillantemente vestido. Me guiñó un ojo y luego me devolvió la sonrisa. Katie, dijo Christopher, con expresión más preocupada que antes, tenemos que llevar a Carrie hacia el médico muy pronto, pero hemos pagado nuestro viaje a Saratoga. Lo sé, pero esto es una emergencia. Nuestra benefactora sonrió tranquilizadoramente. Luego se inclinó para mirar a la cara de Kerry. Puso su gran mano sobre la frente húmeda de Kerry. Luego puso sus dedos sobre su pulso. Hizo algunos gestos con las manos que me desconcertaron, pero Christopher dijo: «Ella no debe ser capaz de hablar, Katie. Esas son las señas que hacen las personas sordas». Me encogí de hombros para decirle que no entendíamos sus señas. Ella frunció el ceño. Luego sacó de un bolsillo del vestido, debajo de un grueso suéter rojo que llevaba, un bloc de hojas de papel multicolor y muy rápidamente escribió una nota que me entregó. «Mi nombre es Enriqueta Bech», había escrito.
Puedo oír, pero no hablar. La niña está muy enferma y necesita un buen médico. Leí esto, luego la miré esperando que tuviera más información. ¿Sabes de un buen médico?, pregunté. Ella sintió vigorosamente. Luego rápidamente escribió otra nota verde. Suerte que estoy en el autobús y puedo llevarte a mi propio médico, mi hijo, que es el mejor médico. Dios mío, murmuró Chris cuando le entregué la nota. Seguro que debemos tener una buena estrella. Suerte para tener a alguien que nos indique a un médico así. Mira, conductor, gritó el hombre más malo del autobús, llévate a esa niña enferma a un hospital, maldita sea, si pagué mi buen dinero para viajar en un autobús apestoso. Los demás pasajeros lo miraron con desaprobación y pude ver por el espejo retrovisor que el rostro del conductor estaba enrojecido de ira, o quizás de humillación. En el espejo, nuestras miradas se cruzaron. Me llamó sin convicción. Lo siento, pero tengo una esposa y 5 hijos, y si no cumplo con mis horarios, entonces mi esposa y mis hijos no comerán, porque me quedaré sin trabajo. En el silencio, le supliqué con la mirada, haciéndole murmurar para mí misma: malditos domingos, deja que los días de semana pasen bien. Luego viene el domingo, malditos domingos. Fue entonces cuando Enriqueta Bech pareció haber oído suficiente. De nuevo tomó su lápiz y su bloc de notas y escribió. Esta nota me la mostró. Está bien, hombre, en el asiento del conductor, que odia los domingos, sigue ignorando a la pequeña niña enferma, y sus padres demandarán a los dueños de autobuses importantes por 2 millones. Apenas Chris tuvo la oportunidad de leer la nota cuando ella ya estaba en camino como un pato por el pasillo, y le puso la nota en la cara al conductor. Él apartó con impaciencia, pero ella lo volvió a poner hacia adelante, y esta vez él intentó leerla sin perder la vista en el tráfico. «Oh, Dios», suspiró el conductor, cuyo rostro pudo ver claramente en el espejo. «El hospital más cercano está a 30 kilómetros de mi ruta». Tanto Chris como yo observamos, fascinados, cómo la enorme mujer de color hacía gestos y señales que dejaban al conductor tan frustrado como nosotros. Una vez más, tuvo que escribir una nota, y lo que fuera que escribiera en ella pronto hizo que el autobús saliera de la amplia autopista hacia una calle lateral que conducía a la ciudad llamada Claremore. Enriqueta Bech se quedó con el conductor, obviamente dándole instrucciones, pero se tomó el tiempo de mirarnos y sonreírnos, asegurándonos que todo estaría bien. Pronto estábamos rodando por las calles tranquilas y anchas con árboles que se arqueaban elegantemente sobre nuestras cabezas. Las casas que miraba eran grandes, aristocráticas, con galerías y cúpulas imponentes. Aunque en las montañas de Virginia ya había nevado 1 o 2 veces, el otoño aún no había dejado una mano helada aquí. Los acres, las hayas, los robles y las magnolias todavía conservaban la mayor parte de sus hojas de verano, y todavía florecían algunas flores. El conductor del autobús no creía que Enriqueta Bech le estuviera dando buenas instrucciones, y para ser sincero, yo tampoco creía que lo hiciera. En realidad no pusieron edificios médicos en ese tipo de calle residencial, pero justo cuando estaba empezando a preocuparme, el autobús se detuvo de repente frente a una gran casa blanca encaramada en una colina baja y suave, rodeada de amplios jardines y parretes de flores. «Chicos, chicos», nos gritó el conductor del autobús, «preparen su equipaje. Entregan los billetes para que yo les devuelva o utilicen antes de que se acabe el tiempo límite». Luego, rápidamente, salió del autobús y abrió la parte inferior cerrada, y de allí sacó nuestras maletas. Antes de llegar a donde estábamos nosotros dos, me colgué la guitarra y el bajo de Corey sobre los hombros, mientras Chris, con mucho cuidado y mucha ternura, levantó a nuestra hermana pequeña en sus brazos. Como una gallina gorda, Enriqueta Bech nos apresuró a subir por el largo camino de ladrillos hasta la galería delantera, y allí dudé, mirando la casa, las puertas dobles negras. A la derecha había un pequeño cartel que decía «Solo para pacientes». Era evidente que se trataba de un médico que tenía consultorios en su propia casa. Dejamos nuestras 2 maletas a las sombras, cerca de la acera de cemento, mientras yo escudriñaba la galería para esperar a un hombre durmiendo en una silla de mimbre blanca. Nuestra buena samaritana se acercó a él con una amplia sonrisa antes de tocarle suavemente el hombro, y cuando todavía dormía nos hizo un gesto para que avanzáramos y habláramos por nosotros mismos. A continuación señaló la casa e hizo señales para indicar que tenía que entrar y prepararnos una comida. Ojalá se hubiera quedado para presentarnos, para explicar por qué estábamos en su porche el domingo, mientras Chris y yo nos dirigíamos sigilosamente hacia él con mucha cautela, mientras yo me llenaba de miedo, olfateaba el aire lleno de aromas rosas y sentía que ya había estado ahí antes y conocía este lugar. Ese aire fresco, perfumado con rosas,
No era el tipo de aire que había aprendido a esperar con el tipo de aire que se consideraba digno para personas como yo. Es domingo, maldito domingo, le susurré a Chris, y ese doctor puede que no aprecie que estemos aquí. Es médico, dijo Chris, y está acostumbrado a que le roben su tiempo libre, pero puedes despertarlo. Me acerqué, lentamente. Era un hombre grande que vestía un traje gris pálido con un clavel blanco en un ojal. Sus largas piernas estaban estiradas y levantadas hasta lo alto de la balaustrada. Parecía bastante elegante, incluso despasparrado, como estaba con las manos colgando sobre los brazos de la silla. Parecía tan cómodo como me pareció una lástima despertarlo y ponerlo de nuevo a trabajar. ¿Es usted el doctor Paul Sheffield?, preguntó Chris, que había leído el cartel con el nombre del doctor. Kerry yacía en sus brazos, con el cuello arqueado hacia atrás, los ojos cerrados y su largo cabello dorado ondeado con la suave y cálida brisa. El doctor se despertó de mala gana, nos miró durante un largo rato, como si no pudiera creer lo que veía en sus ojos. Sabía que nos veía extraños con tantas capas de ropa. Sacudió la cabeza como si intentara enfocar la mirada, y eran unos hermosos ojos color avellana, adornados con motas azules, verdes y dorados, sobre un suave marrón. Esos ojos extraordinarios me absorbieron. Y luego me tragaron. Parecía deslumbrado, ligeramente borracho y demasiado somnoliento para ponerse su habitual máscara profesional, que le impedía mover la mirada de un lado a otro sobre mi rostro. Luego mis piernas, antes de incrustarme lentamente hacia arriba, y de nuevo quedó hipnotizado por mi rostro. Mi cabello era un pelo demasiado largo, yo lo sabía, y estaba cortado de forma torpe en la parte superior, y demasiado pálido y frágil en las puntas. —¿Usted es el médico, no? —preguntó Christopher. Sí, por supuesto. Soy el doctor Sheffield —dijo finalmente, dirigiendo su atención ahora hacia Christopher y Kerry. Sorprendentemente frágil y rápido, levantó las piernas de la barandilla, se puso de pie para elevarse por encima de nosotros, pasó los dedos largos por la mata de su cabello oscuro y luego se acercó para mirar hacia abajo, a la pequeña cara blanca de Kerry. Le separó los párpados cerrados con el índice y el pulgar, y miró por un momento, lo que se revelaba en ese ojo azul. —¿Cuánto tiempo ha estado inconsciente esta niña? —Unos minutos —dijo Christopher. Él mismo era casi un médico. Había estudiado mucho mientras estábamos encerrados allí arriba. Kerry vomitó en el autobús 3 veces. Luego comenzó a temblar y a sentirse sudorosa. Había una señora en el autobús llamada Enriqueta Beach, y ella nos trajo aquí con usted. El doctor asintió, y luego explicó que la señora Beach era su ama de llaves y cocinera. Luego nos condujo hasta la puerta exclusiva para pacientes, a una sección de la casa con 2 pequeñas salas de examen y una oficina, todo mientras se disculpaba por no tener disponible a su enfermera habitual. —Quítale toda la ropa, Kerry, excepto la ropa interior —me ordenó. Mientras yo me dedicaba a hacerlo, Christopher corrió de nuevo a la acera para buscar nuestras maletas. Llenos de 1000 ansiedades, Christopher y yo nos apoyamos contra la pared y observamos cómo el doctor controlaba la presión arterial de Kerry, su pulso, su temperatura, escuchaba su corazón, por delante y por detrás. Para entonces Kerry había recuperado el conocimiento y él pudo pedirle que tosiera. Todo lo que podía hacer era preguntarme por qué nos había pasado todo lo malo, porque el destino estaba tan persistentemente en nuestra contra. ¿Éramos tan malvados como había dicho la abuela? ¿Kerry también tenía que morir? —Kerry —dijo el doctor Sheffield amablemente después de que la hubiera vestido de nuevo—, te dejaremos en esta habitación por un rato, para que puedas descansar. La cubrió con una manta fina. No tengas miedo, estaremos justo al final del pasillo, en mi oficina. Sé que esa mesa no es demasiado blanda, pero trata de dormir un poco mientras hablo con tus hermanos. Ella lo miró con sus ojos muy abiertos y apagados, sin importarle realmente si la mesa era dura o no. Unos minutos después, el doctor Sheffield estaba sentado detrás de su gran escritorio, impresionantemente con los codos sobre el papel secante, y fue entonces cuando comenzó a hablar con seriedad y cierta preocupación. Los dos parecen avergonzados e incómodos. No teman privarme de la diversión y los juegos del domingo, porque no hago mucho de eso. Soy viudo, y para mí el domingo no es diferente a cualquier otro día. Así, puede decir eso, pero parecía cansado, como si hubiera trabajado demasiadas horas. Me senté, incómoda, en el suave sofá de cuero marrón, cerca de Christopher. La luz del sol, que se filtraba a través de las ventanas, caía directamente sobre nuestras caras. Mientras el doctor estaba en las sombras, mi ropa se sentía húmeda y miserable. Y de repente recordé por qué. Rápidamente me puse de pie para abrir la cremallera y quitarme mi sucia falda exterior. Me sentí bastante complacida de ver al doctor sobresaltarse.
Como había salido de la habitación cuando desvestía a Kerry, no se dio cuenta de que tenía dos vestidos debajo. Cuando me senté de nuevo junto a Christopher, llevaba solo un vestido azul, estilo princesa, y era favorecedor e impecable. ¿Siempre usas más de un atuendo los domingos?, me preguntó. Solo me escapo los domingos, dije, y solo tenemos dos maletas y necesitamos guardar espacio para los objetos de valor que podemos empeñar más tarde cuando sea necesario. Christopher me dio un codazo brusco, indicando silencio, que estaba revelando demasiado. Pero yo sabía de médicos, sobre todo por él. Se podía confiar en ese médico que estaba detrás del mostrador. Lo decía en sus ojos. Podíamos contarle cualquier cosa. Todo. Entonces, dijo arrastrando las palabras, ustedes tres se están escapando. ¿Y de quién se están escapando? ¿De quién huyen? ¿De sus padres? Que los ofendieron al negarles algunos privilegios. Oh, sí, él suspira. Es una larga historia, doctor, dijo Christopher, y ahora mismo lo único que queremos oír es sobre nuestra hermana Kerry. Sí, combinó él, tienen razón. Así que hablemos de Kerry. Ahora, con un aire profesional, continuó. No sé quiénes son ustedes, ni de dónde son, ni por qué sienten que tienen que correr, pero esa niña está muy, muy enferma. Si no fuera domingo, la internaría hoy en un hospital, para hacerle más pruebas que yo no puedo hacer aquí. Les sugiero que se pongan en contacto con sus padres inmediatamente. Justas palabras para hacerme entrar en pánico. Somos huérfanos, dijo Christopher. Pero no se preocupen por no recibir el pago. Podemos pagar nuestros propios gastos. Es bueno que tengas dinero, dijo el médico. Lo van a necesitar. Nos miró a los dos con atención, evaluándonos. 2 semanas en un hospital deberían ser suficiente para descubrir el factor de la enfermedad de su pequeña hermana, que no puedo identificar. Y mientras jadeábamos, atónitos de que Kerry estuviera tan enferma, él hizo una estimación aproximada de la cantidad de dinero que costaría. De nuevo nos quedamos atónitos. Dios mío, nuestro dinero robado no alcanzaría ni para una semana, mucho menos para 2. Mis ojos chocaron con la mirada horrorizada en los ojos azules de Chris. ¿Qué haríamos ahora? No podíamos pagar tanto. El médico leyó fácilmente nuestra situación. ¿Siguen siendo huérfanos?, preguntó suavemente. Sí, seguimos siendo huérfanos, afirmó Chris, desafiante. Luego me miró fijamente para hacerme saber que debía mantener la boca cerrada. Una vez que eres huérfano, te quedas así. Ahora dinos, ¿qué sospechas que le pasa a nuestra hermana y qué puedes hacer para que se recupere? Espera un momento, jovencito. Primero tienes que responderme algunas preguntas. Su voz era suave, pero lo suficientemente firme para hacernos saber que él estaba al mando aquí. Primero, ¿cuál es su apellido? Soy Christopher Dolanger, y esta es mi hermana Catherine Lane Dolanger, y Kerry tiene 8 años. ¿Lo crea o no? ¿Por qué no debería de creerlo?, preguntó el doctor, suavemente. Cuando apenas unos minutos antes, en la sala de examen, con forma de cubo, se sorprendió al saber su edad. Sabemos que Kerry es muy pequeña para su edad, dijo Christopher a la defensiva. De hecho, es pequeña. Miró a mi hermano y se inclinó hacia adelante en los brazos cruzados de una manera amistosa y confidencial, que me puso tensa en preparación. Ahora miré. Dejemos de sospechar el uno del otro. Soy médico y todo lo que me confíen seguirá siendo confidencial, ¿sí? Realmente quieren ayudar a su hermana. No pueden sentarse allí e inventar mentiras. Tienes que decirme la verdad, o de lo contrario están perdiendo el tiempo y arriesgando la vida de su pequeña hermana. Ambos nos sentamos en silencio, tomamos de la mano, nuestros hombros presionados uno contra el otro. Sentí que Christopher se estremecía, así que me estremecí también. Estábamos tan asustados, tan malditamente asustados de decir toda la verdad. ¿Por qué? ¿Quién iba a creernos? Habíamos confiado en aquellos que supuestamente eran honorables antes, así que, ¿cómo íbamos a confiar de nuevo? Y sin embargo, ese hombre detrás del escritorio parecía tan familiar, como si lo hubiera visto antes. Está bien, dijo. Si es tan difícil, déjame hacer más preguntas. Dime qué comieron los tres por última vez. Christopher suspiró, aliviado. Nuestra última comida fue el desayuno muy temprano. Esta mañana todos comimos lo mismo, perritos calientes con todo, papas fritas mojadas en salsa de tomate, y luego batidos de chocolate. Kerry comió solo un poco de su comida. Es muy exigente con la comida, incluso en las mejores circunstancias. Yo diría que nunca ha tenido un apetito saludable. El médico frunció el ceño, anotó lo que había dicho, y los tres comieron exactamente lo mismo para desayunar. Y solo Kerry tenía náuseas. Cierto, solo Kerry. ¿Kerry tiene náuseas a menudo?
De vez en cuando, no a menudo. ¿Con cuánta frecuencia? Bueno, dijo Christopher lentamente, Kerry vomitó 2 veces la semana pasada y unas cuantas 5 veces el mes pasado. Me he preocupado mucho. Sus ataques parecen volverse más violentos a medida que se presentan con más frecuencia. Oh, la forma evasiva en que Christopher hablaba de Kerry me ponía realmente furiosa. Él protegería a nuestra madre incluso hasta hoy. Después de todo lo que había hecho, tal vez fue mi expresión la que traicionó a Christopher e hizo que el médico se inclinara hacia mí, como si supiera que escuchara una historia más completa de mí. Mira, veniste a mí en busca de ayuda y estoy dispuesto a hacerlo, lo que pueda, pero no me estás dando la oportunidad justa si no me das todos los detalles, los hechos. Si Kerry tiene un dolor en el interior, no puedo mirar hacia adentro para ver dónde está. Ella tiene que decírmelo o tú tienes que decírmelo. Necesito información con la que trabajar, información completa. Ya sé que Kerry está desnutrida. Hace poco ejercicio y está poco desarrollada para su edad. Veo que los 3 tienen las pupilas dilatadas. Veo que están pálidos, delgados y de aspecto débil. Tampoco puedo entender por qué dudan sobre el dinero cuando llevan relojes que parecen bastante caros, ropa fina, y alguien la ha elegido. Con mucho gusto y con un coste considerable, aunque no entiendo por qué te queda tan mal. Especulaciones. Te sientas ahí con relojes de oro y diamantes, vistiendo ropas lujosas y zapatillas de deporte de buena calidad, y me dices medias verdades. Así que ahora te voy a decir algunas verdades completas. Su voz se hizo más fuerte, más contundente. Sospecho que tu hermana pequeña está peligrosamente anémica, y debido a que está anémica es susceptible a una miríada de infecciones. Su presión arterial es peligrosamente baja, y hay algún factor elusivo que no puedo identificar. Así que mañana, Kerry será ingresada en un hospital. Llames o no a tus padres y puedes empeñar esos relojes de pulseras para pagar su vida. Ahora, si la admitimos en el hospital esta tarde, las pruebas pueden comenzar mañana temprano por la mañana. Haz lo que creas necesario, dijo Christopher con voz apagada. Espera un minuto, grité, poniéndome de pie de un salto y moviéndome rápidamente hacia el escritorio del médico. Mi hermano no te está contando todo. Lancé una mirada dura hacia Chris, por encima de mi hombro, mientras él lanzaba su mirada feroz para prohibirme revelar toda la verdad. Pensé amargamente, no te preocupes, protegeré a nuestra preciosa madre tanto como pueda. Creo que Christopher lo entendió, porque las lágrimas brotaron de sus ojos. Oh, cuánto había hecho esa mujer para lastimarlo, lastimarnos a todos, y aún podía llorar por ella. Sus lágrimas también hicieron que mi corazón llorara, no por ella, sino por él, que la había amado tanto, y por mí, que lo amaba tanto, y lágrimas por todo lo que habíamos compartido y sufrido. Él asintió, como si dijera que estaba bien. Adelante, y luego comencé a contar lo que al médico le debía haber parecido una historia increíble. Al principio me di cuenta de que pensaba que yo era una mujer, y así, después de que papá sufriera aquel accidente fatal, mamá vino y nos dijo que estaba muy endeudada y que no tenía forma de ganarse la vida para los 5. Empezó a escribir cartas a sus padres en Virginia. Al principio no respondieron, pero un día llegó una carta. Nos dijo que sus padres vivían en una casa elegante y rica en Virginia y eran fabulosamente ricos, pero que como ella se había casado con su medio tío, la habían desheredado. Ahora íbamos a perder todo lo que teníamos. Tuvimos que dejar nuestras bicicletas en el garage y ni siquiera nos dio tiempo de despedirnos de nuestros amigos, y esa misma tarde partimos en el tren rumbo a las montañas de Blue Ridge. Nos sentíamos felices de ir a una casa hermosa y rica, pero no tan felices de encontrarnos con un abuelo que parecía cruel. Nuestra madre nos dijo que tendríamos que escondernos hasta que ella pudiera recuperar su afecto y su confianza. Mamá dijo que solo una noche, o tal vez 2 o 3, y luego podremos bajar y conocer a su padre. Se estaba muriendo de una enfermedad cardíaca y nunca subió las escaleras, así que estábamos lo suficientemente seguros allá arriba, siempre que no hiciéramos mucho ruido. La abuela nos dio el ático para jugar. Era enorme, sucio y lleno de arañas, ratones e insectos, y allí jugábamos, y tratábamos de aprovecharlo lo mejor posible, hasta que mi madre recuperó la buena voluntad de su padre y pudimos bajar y comenzar a disfrutar de la vida como niños ricos. Pero pronto descubrimos que nuestro abuelo nunca perdonaría a nuestra madre por casarse con su medio hermano y que íbamos a seguir siendo hijos del diablo. Podríamos que vivir allí, pero arriba, hasta que él muriera. Continué, a pesar de la mirada de incredulidad y dolor en los ojos del médico.
Y como si eso no fuera suficientemente malo, al estar encerrados en una habitación con nuestro patio de juegos en el ático, pronto descubrimos que nuestra abuela también nos odiaba. Nos dio una larga lista de lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer. Nunca debimos mirar por las ventanas del frente, ni siquiera abrir las pesadas cortinas para dejar entrar un poco de luz. Al principio, las comidas que la abuela traía cada mañana en una cesta de picnic eran bastante buenas, pero gradualmente empeoraron. A solo sándwiches, ensaladas de papa y pollo frito, nunca postres porque nos pudriríamos los dientes y no podíamos ir al dentista. Por supuesto, cuando llegaba nuestro cumpleaños, mamá nos traía helado y una tarta de panadería. Muchos regalos. Oh, puedes apostar a que nos compró todo para compensar lo que nos estaba haciendo. Como si los libros, los juegos y los juguetes pudieran compensar todo lo que estábamos perdiendo, nuestra salud, nuestra fe en nosotros mismos. Y lo peor de todo, comenzamos a perder la fe en ella. Pasó otro año y ese verano mamá ni siquiera nos visitó. Luego en octubre volvió a aparecer para decirnos que se había casado por segunda vez y que había pasado el verano de gira por Europa en su luna de miel. Podría haberla matado, podría habernos dicho, pero se fue. Y no dijo una palabra para explicarnos. Nos trajo regalos caros, ropa que no nos quedaba bien, y pensó que eso lo compensaría todo. Cuando no lo compensaba nada, finalmente pude convencer a Christopher de que debíamos encontrar una manera de escapar de esa casa y olvidarnos de heredar una fortuna. Él no quería ir, porque pensaba que cualquier día el abuelo podría morir, y quería ir a la universidad, luego a la facultad de medicina y convertirse en médico como usted. ¿Un médico como yo?, dijo el doctor Sheffield, con un extraño suspiro. Sus ojos eran suaves con simpatía, y algo más oscuro también. Es una historia extraña, Katie, y difícil de creer. Espere un momento, grité. No he terminado. No te he contado la peor parte. El abuelo murió y escribió a nuestra madre en su testamento para que heredara su tremenda fortuna, pero agregó un condicilio. ¿Qué decía? Que nunca podrá tener hijos. Si alguna vez se probara que había tenido hijos con su primer marido, tendría que renunciar a todo lo que había heredado y a todo lo que había comprado con ese dinero. Hice una pausa, miré a Christopher, que estaba sentado pálido y débil, mirándose con ojos dolidos y suplicantes. Pero no tenía por qué preocuparse. No iba a hablar de Cody. Me volví de nuevo hacia el médico. Ahora bien, ese factor misterioso y elusivo que no puedes precisar, el problema con Kerry, que la hace vomitar, y a nosotros también a veces, es realmente muy simple. Verá, una vez que nuestra madre supo que nunca podría reclamarnos y quedarse con la fortuna, decidió deshacerse de nosotros. La abuela comenzó a agregar donas azucaradas a la canasta. Las comimos con bastante entusiasmo, sin saber que estaban cubiertas de arsénico. Y así lo dije. Donas envenenadas para endulzar nuestros días encarcelados mientras robábamos de nuestra habitación usando la llave de madera que Christopher había fabricado, día tras día, muriéndonos durante 9 meses mientras nos colábamos en el gran dormitorio de nuestra madre y tomábamos los billetes de 1 por 1 de $5 que podíamos encontrar. Casi un año habíamos atravesado esos pasillos largos y oscuros, entrando a escondidillas en su habitación para robar todo el dinero que pudiéramos. En esa habitación, doctor, vivíamos 3 años, 4 meses y 16 días. Cuando terminé mi largo relato, el doctor se sentó muy callado mirándome fijamente. «Ya ve, doctor», dije para terminar, «no puede obligarnos a ir a la policía y contar nuestra historia. Pueden meter a la abuela y a nuestra querida madre a la cárcel. Pero nosotros también sufriríamos, no solo por la publicidad, sino también por estar separados. Nos pondrían en hogares de acogida o nos convertirían en pupilos del tribunal. Y hemos jurado permanecer juntos siempre». Christopher miraba al suelo. Habló sin levantar la vista. «Cuide a mi hermana pequeña. Haga lo que tenga que ser necesario para que se recupere, y tanto Katie como yo encontraremos una manera de cumplir con nuestras obligaciones». Espere, Christopher», dijo el doctor con su forma lenta y paciente. «A ti y a Katie también les han administrado arsénico y tendrán que someterse a muchas de las mismas pruebas que ordeno para Kerry. Mírense los dos, están delgados, pálidos, débiles. Necesitan buena comida, descanso y mucho aire fresco y sol. Tal vez haga algo que pueda hacer para ayudar». «Usted es un extraño para nosotros, señor», dijo Christopher respetuosamente, «y no esperamos ni necesitamos la caridad ni la compasión de nadie. Katie y yo no estamos tan débiles ni enfermos como Kerry. Ella es la más afectada». Lleno de indignación, me di la vuelta para mirar a Christopher con enojo. Seríamos unos tontos si rechazáramos la ayuda de este hombre, tan amable solo para salvar algo de nuestro orgullo, que ya había sido derrotado tantas veces antes. ¿Qué diferencia habría si lo hiciéramos una vez más? Sí,
continuó el doctor, como si tanto Christopher como yo ya hubiéramos aceptado su generosa oferta de ayuda. Los gastos no son tan altos para un paciente ambulatorio como para uno interno. No hay que pagar habitación ni comida. Ahora escuchen, esto es solo una sugerencia que ustedes son libres de rechazar. Y viajar a donde tengan en mente. Por cierto, ¿a dónde iban? A Saratoga, Florida, dijo Christopher débilmente. Kerry y yo solíamos columpiarnos de las cuerdas que atamos a las vigas del ático, así que pensamos que podremos convertirnos en trapecistas con algo de práctica. Sonó tonto cuando lo escuché decirlo. Esperaba que el doctor se riera, pero no lo hizo. Solo se veía más triste. La verdad, Christopher, no me gustaría que tú y Katie arriesgaran sus vidas de esa manera, y como médico siento que no puedo permitir que te vayas con estos. Todo en mi ética profesional y profesional también se niega a dejar que sigan sin tratamiento médico. El sentido común me dice que debo mantener la distancia y que no me importa un carajo lo que les pase a 3 niños, que están solos. Por lo que sé, esa horrible historia puede ser solo un montón de mentiras para ganar mi simpatía. Sonrió amablemente para quitarle el dolor a sus palabras. Sin embargo, mi intuición me dice que crea tu historia. Tu ropa cara, tus relojes y tus zapatillas que llevas en los pies, tu piel pálida y la mirada atormentada en tus ojos, todo eso da testimonio de la verdad. Esa era su voz, hipnotizante, suave y melodiosa, con un poco de acento sureño. Ven, dijo, encantándome a mí, aunque no a Christopher. Olvídate del orgullo y la caridad. Ven a vivir a mi casa de 2 habitaciones solitarias. Dios debe haber puesto a Enriqueta Besh en ese autobús para que te conducieran hasta mí. Jenny es una trabajadora estupenda y mantiene mi casa impecable, pero se queja constantemente de que 12 habitaciones y 4 baños son demasiados para que los cuide solo una mujer. En la parte de atrás tengo 4 acres de jardín. Contrato a 2 jardineros para que me ayuden, porque no puede dedicarle tanto tiempo al jardín como necesito. En ese momento clavó sus brillantes ojos directamente a Christopher. ¿Puedes ayudarme a ganarte la vida? Cortando el césped y cortando los setos y preparando los jardines para el invierno. Katie puede ayudar en la casa. Me lanzó una mirada interrogativa y burlona con los ojos brillantes. ¿Sabes cocinar? ¿Qué? ¿Cocinar? ¿Está bromeando? Habíamos estado encerrados allá arriba durante más de 3 años y nunca habíamos tenido ni siquiera una tostadora para tostar un pan por las mañanas, y tampoco mantequilla, ni siquiera margarina. No, grité, no sé cocinar. Soy bailarina. Cuando sea una famosa primera bailarina, contrataré a una mujer para que me cocine. Como tú. No quiero quedarme atrapada en la cocina de algún hombre, lavando sus platos, preparando sus comidas y teniendo sus bebés. Eso no es para mí. Ya veo, dijo con expresión inexpresiva. No quiero parecer desagradecido, le expliqué. Haré lo que pueda para ayudar a la señora Besh. Incluso aprenderé a cocinar para ella y para usted. Bien, dijo. Sus ojos reían, llenos de luces brillantes, mientras se ponía los dedos bajo la barbilla y sonreía. Vas a ser una primera bailarina y Christopher va a ser un médico famoso y vas a lograr todo esto escapándote a Florida para actuar en un circo. Por supuesto que pertenezco a otra generación aburrida y no puedo comprender tu razonamiento. ¿De verdad? ¿Te parece lógico? Ahora que habíamos salido de la habitación cerrada y del ático, estábamos en plena luz de la realidad. No tenía sentido. Sonaba como una locura tonta infantil y poco realista. ¿Te das cuenta de lo que te espera como trapecista profesional? Preguntó el médico. Tendrías que competir contra gente que ha sido entrenada desde la más tierna infancia, gente que desciende de una larga estirpe de artistas del circo. No será fácil. Aún así, admito que hay algo en esos ojos azules que me dice que ustedes son 2 jóvenes muy decididos y sin duda conseguirán lo que se propongan, si realmente lo que desean, con todas sus fuerzas. Pero, ¿qué pasa con la escuela? ¿Qué pasa con Kerry? ¿Qué va a hacer ella mientras ustedes 2 se balancean en los trapecios? Ahora no te molestes en responder, dijo rápidamente. Cuando mis labios se separaron, estoy seguro de que puedas encontrar algo para convencerme, pero debo disuadirte. Primero tienen que ocuparse de su salud y de la de su hermana Kerry. Cualquier día los 2 podrían enfermarse tan rápidamente como ella y estar igual de enfermos. Después de todo, ¿no vivían los 3 en las mismas condiciones? Condiciones miserables. 4 de nosotros, no 3. Fue el susurro en mis oídos, pero no hablé de Cory. Sí, hablarás en serio sobre acogernos hasta que Kerry se recupere, dijo Christopher con los ojos brillantes de sospecha. Te lo agradeceremos muchísimo, trabajaremos duro y cuando podamos nos marcharemos y te devolveremos cada centavo que gastaste en nosotros. Lo decía en serio.
y no tienes que devolverme el favor, excepto si nos ayudas en la casa y en el jardín. Así que, ya ves, no es compasión ni caridad, solo un acuerdo comercial que nos beneficia a todos.